¿Cuál es tu primera reacción cuando estás en desesperación? ¿Entregas todo a Dios o simplemente te das por vencido? Hoy vamos a aprender cómo en medio de la desesperación debemos clamar a Dios y pedir ayuda. Bienvenidos al devocional. En el Salmo 140, versículo 1 dice la palabra: líbrame, Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón y cada día provocan contiendas. Aguzan su lengua como una serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Guárdame, Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han planeado trastornar mis pasos. Me han tendido lazo y cuerdas, los soberbios han tendido red junto a la senda y me han puesto lazos. He dicho: Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste cubierta mi cabeza en el día de la batalla. Amén. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios como lo hizo el salmista. Él le suplicaba a Dios que lo protegiera de los malos, de los arrogantes, de los altivos, de los que querían hacer el mal. Y le dice al Señor que Él es fuerte, que Él es poderoso, que por favor lo defienda, que por favor defienda su causa, que por favor haga justicia. ¿Cuál es tu primera reacción cuando estás en desesperación? David escribe este salmo y David estaba en medio de la desesperación. Su circunstancia era incierta, pero creo que los malos probablemente eran el rey Saúl, de los que hacía referencia el salmista David. Del rey Saúl creo que se refería a sus seguidores, los seguidores del rey, y también se refería a su hijo, Absalón. Sí, su hijo Absalón, que se levantó en rebeldía. El hijo de David, sí, el hijo de David. Creo que David descuidó muchas partes en la vida de Absalón. Pienso que mientras David estaba en la batalla, en la guerra, quizás era un rey, tenía que estar al frente de la batalla, tenía que estar direccionando, tenía que estar ocupado de muchas cosas del reino. Pero David descuidó algo que no se puede descuidar, y fue a sus hijos. Y uno de ellos es el resultado de esa falta de amor, quizás de ese amor paternal. Y su hijo se levantó, conspiró para matarlo, a tal punto que Absalón quería quedarse con el reino de su padre. Entonces, David escribe este salmo en medio de la desesperación, porque era tanto el rey Saúl como un familiar que venía para atacarlo, para matarlo. Fue en medio de una situación bien difícil. Fue en medio de una situación que difícilmente nosotros podíamos soportar.
David estaba clamando urgentemente al Señor para que lo rescatara. Eso es lo que le dice en el versículo 1 al 8. Dice que los malos lo están difamando, que están soltando palabras, que los malvados están maquinando planes malvados hacia él. Y David lo que hace es clamar a Dios en su desesperación. Buena actitud la de David. En medio de la situación, él ruega por misericordia, pero sabe que Dios lo salvará. Él sabe que Dios está a su lado. Esa es nuestra actitud de hoy. Debe ser la misma actitud de David. En nuestras situaciones desesperadas debemos tener la confianza que Dios está a nuestro lado. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestro refugio. Esa es nuestra salvación. David empieza a hacer una oración desesperado para que el Señor traiga juicio sobre sus enemigos. Pero sería como leer un texto sobre la venganza, sobre algo egoísta, algo así como la ley del ojo por ojo y diente por diente. ¿Sabes que en ese entonces era común, en la época de David, tomar un castigo, no por odio, sino por sentido de justicia? Pero algo que resalto en el versículo 9 al 13 es que David empieza a declarar que el Señor hará justicia. Él no quiere hacer venganza personal. Eso no le pertenecía a él. Eso no nos pertenece a nosotros. Y sin importar lo que se esté viniendo, lo que esté pasando, así como David, aunque empieza a hacer unas declaraciones desesperadas, en el versículo 9 del Salmo 140, él empieza a decir: la venganza no es mía, Señor, tú harás justicia. David era un hombre de oración y todas sus oraciones estuvieron llenas de alabanza. Él alabó a Dios en medio del sufrimiento. Él alabó a Dios en medio de la desesperación. Él alabó a Dios en medio de sus alegrías, de sus tristezas. Y creo que este varón, este hombre de Dios que alababa todo el tiempo, hacía que aún en medio de la desesperación decía quizás cosas, oraciones en las que quizás decimos: pero qué envidioso, ¿por qué oraba así? Pero al final de su oración decía: Señor, no me pertenece a mí la justicia, tú harás justicia. Eso al pueblo de Dios, eso a nosotros no nos puede cargar, porque tenemos un Dios real, tenemos un Dios que hace justicia. La tarea de nosotros es confiar en el Dios justo, en el juez justo que tenemos. Pero David en el versículo 13 nos da una instrucción muy útil, y es alabar a Dios. Recuerda que David está en medio de la angustia. Recuerda que David está en medio de una desesperación. Pero él, cuando va en el versículo 13, nos recuerda que en medio de esa angustia no hay que olvidar que debemos alabar a Dios, incluso en medio del sufrimiento. Me parece un poco raro que los primeros versículos sean unos versículos tan fuertes, pero
Pero en el versículo 13 me doy cuenta que David aprendía a descansar en la presencia de Dios, que David alababa, que David exaltaba y que en medio de esa exaltación terminaba diciendo: Señor, no es mi venganza, no es mi venganza, esto te pertenece a ti. Qué fuerte, ¿no? David pide a Dios que lo libre de los malos. David pide en los primeros versículos que castigue a los malvados que le han causado aflicción. Pero en una oración declara que caerán sobre ellos brasas y serán echados al fuego. Algunos dirían: un cristiano no puede decir estas cosas. Un cristiano no puede orar de esta manera. Una persona no puede tener esas intenciones en su corazón. Si David empieza a maldecir a los que buscan herirle, a los que buscan hacerle daño, ¿alguna vez quisiste hacer una oración contra alguien que te ha hecho mal, que te ha herido? Has dicho que Dios haga justicia, pero con tu corazón herido has dicho que caigan brasas ardientes y sean echados al fuego, que los consuma el fuego. Piensa ahí por un momento. Asincérate con Dios. Medita en un momento. Porque David, en un momento de quizás ira, de ver todo lo que habían hecho, suelta una palabra fuerte. Oh, pero ¿cómo puede David hacer esto? Ahora yo te pregunto, ¿cómo es que Dios lo halla conforme a su corazón? Porque dice la palabra que Dios tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es que Dios lo halla? ¿Cómo es que Dios lo halla conforme? Ahora, ¿crees que Dios puede responder una oración como la oración que hizo David? ¿Sabes que luego que David confiesa honestamente sus pensamientos, David afirma que Dios tomará su carga, que Dios tomará la causa de su desesperación, que Dios tomará al afligido, que Dios tomará al angustiado. David había entablado una relación tan íntima con Dios que podía expresar sus sentimientos con toda honestidad. David no era un mentiroso. David iba delante de Dios sin añadir ni quitar nada. Él se soltaba y él derramaba el corazón herido delante de Dios. Él no era un hombre hipócrita. Él se vaciaba delante del Señor. No lo hacía ante los hombres. No lo hacía ante el mejor amigo, ante la mejor amiga. No lo hacía ante el mejor consejo que quizás el hombre quiera dar. David expresaba sus sentimientos con el corazón, sin engaños. Era una persona sincera. Era una persona honesta. Él no añadía nada a su oración, ni quitaba nada a su oración. Abría su corazón y demudaba su corazón y lo abría para que Dios lo mirara. Por eso dice la palabra que el corazón de David era conforme al Señor. Porque a veces creemos que vamos a engañar a Dios. A veces pensamos que el engañar a los hombres también nos hace partícipes y nos hace maestros de poder engañar a Dios.
Por eso David hablaba y oraba como le salía de su corazón. Pero al final de la oración dice, Señor, tú eres el que hace justicia. Y no solamente al final de la oración, el versículo 13, David nos enseña, nos dice que él alababa y que a través de la alabanza esas cargas se iban. Él derramaba su corazón herido delante de Dios, no ante los hombres. Él entendía que las heridas son sanadas y que las heridas podían solamente enfocarse en Dios porque Él era el único que podía restaurar la vida de este varón. Creo que la confesión, amado, nos ayuda a liberarnos. Por eso te invito en esta mañana que confieses como David. Eso te libera. Que hoy perdones, eso restituye. Que si has buscado algo mal en contra de alguien, hoy decide derramar tu corazón con honestidad delante de Dios y háblale ahí donde estás y exprésale tu deseo que has tenido de que castigue Dios a unos, de que castigue Dios a esas personas que han hecho mal contigo, pero que hoy no quieres. Dile, aunque tengo este deseo, yo hoy me vacío, yo hoy me entrego, yo hoy me presento delante de ti, pero voy a esperar eso en tu recompensa. Dile, quiero que tomes esta carga. Hoy estoy afligido, hoy estoy desesperado, pero hoy decido proclamar el perdón, hoy decido proclamar la restitución hacia todos aquellos que me han hecho sufrir. Suelta estas palabras y repite esta oración conmigo que estoy haciendo y empieza. Dile, Señor, yo quiero una confesión honesta de corazón. Yo hoy me confieso de corazón. Me gustaría, Señor, que todo lo que yo emprenda sea sin odio. Y que las personas que me han dañado, tú hagas con justicia conforme a tu voluntad. Aquellos que me han hecho sufrir, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy me ayude, Señor, a fijar mi mirada en ti. No en mis problemas, sino en ti. Gracias, Señor. Hoy perdono a esa persona que me ha hecho daño. Y pido, Señor, que empieces a restituir conforme a tu misericordia. Y permíteme, Señor, morar siempre en tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Les bendigo en esta mañana. Un abrazo.